asiento, hermanos. Querido pastor, lo invito a pasar. Gracias. Bueno, los niños pueden salir juntitos para su culto junior. Bueno, frío. Ayer hizo harto frío, ¿no? Dicen que fue en 61 años el día completo más frío que ha habido. Mucho tiempo frío sin subir la temperatura. Así que hizo bastante frío ayer. Yo salí de la casa, habían 2 pingüinos congelados afuera y ahí me di cuenta, sí, hace frío. No. Agradecido del Señor por todo. Mi esposa está bien en Bolivia, está cuidando de su mamá, acompañándola, llevándola al médico. Así que hay harto trabajo ahí para hacer. Ruego sus oraciones por ella y por este tiempo, con tantas necesidades ahí para suplir, tanto para acompañar a su mamita. Gracias por los que preguntan, los que mandan un mensajito. Así que si tiene su agenda ahí a mano, tenemos libre para almorzar 2 semanas. Cualquier día usted nos invita. Nada, pero estamos bien, hemos sobrevivido. ¿Cómo están? ¿Sobreviven o no? Sí. No dijo nada. ¿Fabri, sobreviven o no? Sí, sobreviven. Bien. Gracias, hermanos, por las oraciones y la compañía también. Este es un fin de semana largo para muchos, otros han aprovechado, otros están enfermitos y mandan un mensajito diciendo no puedo venir. Quiero dar una recomendación para el tiempo del culto. Si se han dado cuenta, sobre todo estos últimos 2 meses hemos venido bastante bien en los horarios y es como que se empieza a tiempo, ¿viste? Algún minutito ahí nos atrasamos un poquito, la escuela dominical también está empezando a tiempo. No se lo pierda, trate de llegar un poquito antes para acomodarse, saludar y no perder ese tiempo. No es llegar a la hora por llegar a la hora, no pierdan el tiempo de conversar, de hablar, de estar. Ahora, si alguna vez usted llega tarde, porque eso va a pasar, no cometa errores, sino voy tarde, mejor no voy, no, venga igual, nadie lo va a retar, ¿sí? Véngase, mejor que estemos juntitos acá en la casa del Señor. Y bueno, muy linda la alabanza. Se notó que ahora hay una voz que está ahí llevando la alabanza, ¿no? No es la mía por si acaso, es otra persona, entonces está muy lindo, va siendo un muy buen tiempo. Bueno, vamos a ir al estudio bíblico. Seguimos con el libro de Marcos, muy bien. El Evangelio de Marcos, y dice que es el Evangelio del Señor Jesucristo, donde es presentado el Señor Jesús como el siervo de Dios, Dios hecho hombre, que dice el versículo clave que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor que se va a presentar con toda la autoridad que tiene, autoridad frente a las enfermedades, autoridad frente a las cosas incurables, autoridad frente a los demonios, autoridad para enseñar, autoridad frente a los escribas y fariseos. El Señor lo va a hacer siempre con la autoridad para enseñar, para decir. Y aún en los momentos en el que hay mucha presión y lo presionan y tratan de ver cómo poder hacer para destruirle, cómo poder a ver si es que algo sale mal. Un grupo de personas religiosas, muy cercanos ahí todos al judaísmo, muy lectores del Antiguo Testamento, no podían aceptar que Cristo fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Y siempre con ese ojo crítico que desvirtúa quién es el Señor. Y el Señor los mira y ve que ellos tienen gente dura de corazón, muy dura de corazón. Frente a Cristo se endurecía el corazón. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Qué endurece el corazón? A veces uno dice, si hubiese algún milagro, si Cristo estuviera, tal vez tal persona.
El corazón del ser humano es así como lo muestra la Biblia. Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Gloria a Dios que dice ahí el versículo, no termina. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Y en acto de misericordia el Señor habla a ellos para que ellos puedan entender. Pero no querían, su corazón era duro. No querían entender. Y el Señor Jesucristo jamás, frente a la gente, jamás cambió su proceder. Hoy vamos a ver el llamado del Señor Jesús a sus discípulos. Y cuando tú ves, hay presión, hay momentos que oprimen al Señor, que están probando a ver si eres capaz de sanar, a ver si vas a quebrantar la ley, a ver si es que el Señor Jesucristo no cambia. Dice ahí el capítulo 3, y esto es a modo de introducción, versículo 7. Más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Si tú lees estos pasajes, siempre vas a encontrar acá gran multitud, grandes multitudes vinieron a él, un gentío, había sanado a muchos. Está en ese contexto, el Señor nunca dejó la gente. Quiero decirle algo, hermano querido, o cualquier persona que le toque estar en un ministerio, en un área de servicio. El ministerio son personas. El ministerio son personas. El servicio que desarrollamos es para las personas, ofrecido a nuestro Señor. Queremos glorificar al Señor, pero el ministerio son personas, no son acciones, no son servicios, no es limpiar el baño, no es correr la silla, el ministerio es personas. Y el Señor Jesús siempre prioriza a las personas. Y dice la palabra de Dios ahí que venían grandes, le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Galilea para arriba, Judea para abajo. Está haciendo una expresión que del norte y del sur venían a él. Y dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, pasando hacia arriba, pasando a las alturas del Golán, venían a él. Del otro lado del Jordán, Jordania, Cisjordania, de todo su lugar, la gente venía al Señor. A veces uno ve películas y yo sé que ellos tratan de graficar que había momentos en el que a Jesús no le seguía tanta gente. Entonces uno ve 20 personas, 15 a la orilla del mar. No, la Biblia no lo presenta así. Yo entiendo, a veces se trata de dar esa idea que no estaba con las grandes multitudes. Cuando él se alejaba de los grupos religiosos prominentes. Nunca se quiso identificar con fariseos, con los escribas, con esa élite religiosa que era muy hipócrita. Y el Señor dice ahí la palabra de Dios, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, porque para que no le oprimiesen, que estuviesen siempre listos para que esa presión no le impidiera a él llevar la palabra, poder enseñar. Había una forma que hacía el Señor Jesús. Se subía a la barca, a la orilla del mar, se corría la barca un poquito y el Señor empezaba a hablar. Y como ahí no tenían micrófono como esto, ni podían tener un perifoneo, el viento y la forma en la que corre el viento ahí en la ladera llevaba la voz del Señor y la gente podía escuchar. Y eso hacía el Señor para enseñar, para estar con la gente. Y dice la palabra de Dios ahí, versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarles cuántas plagas caían sobre ellos. Mucha gente oprimida al Señor, querían estar cerca del Señor. Después vamos a ver más adelante el momento ese que hay una mujer con flujo de sangre que lo toca. Y el Señor dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, ¿qué alguien? Si viene todo el choclón, diríamos nosotros, gente, toda la gente saliendo del metro ahí. Señor, ¿cómo no te van a apretar? Toda la gente salía del estadio, ¿cómo no te van a empujar, Señor? Y la gente se acercaba y querían tener un contacto con el Señor. El pasaje acá no nos dice que era solo venían por la sanidad. Hay otros pasajes que dice que buscaban al Señor porque les alimentaba, que buscaban al Señor porque veían el milagro. Y sí pasó. Acá lo que está haciendo alusión Marcos, que muchas personas iban a Él y el Señor los sanaba. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo,
tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Vuelve a mostrar al Señor Jesucristo con esa autoridad sobre enfermedades, sobre los demonios, sobre el mundo espiritual. Siempre el Señor se muestra con esa autoridad. Cuando nosotros leemos el pasaje paralelo, Mateo capítulo 9, dice que grandes multitudes venían a él. El Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor suple las necesidades, va al enfermo, muestra su autoridad frente al endemoniado. Ahora, algo me llama mucho la atención hoy. En el mundo cristiano, nosotros sabemos que hay depresión, que hay momentos complicados, que hay momentos que uno está bajoneado, dolido, aplastados por las situaciones, emocionalmente oprimido. Pero ¿cuánto nos cuesta ver que nuestro Señor no está ausente de eso? A veces, ¿cuánto nos cuesta ver? Mi dolor es tan grande que no puedo mirar al Señor. Me duele tanto la herida que no puedo mirar al Señor. Mira, hermanos, estas personas que narran la palabra de Dios con dificultades, con presiones, siempre vieron en Cristo esperanza. Querido hermano, no te pierdas esto. Estamos viendo en el libro de Marcos el Señor Jesús. Cada capítulo te va a mostrar cómo es el Señor. Y si tú pasas un momento de dolor, de desesperanza, de conflicto, de dificultad, yo te animo. Alza los ojos y mira al Señor. Siempre. Alza los ojos en tu dolor y mira al Señor. Sé capaz de mirar al Señor. Y si no puedes hacerlo, cierra los ojos y habla con tu Señor. No te pierdas esto. No tienes que ir al Señor o buscar al Señor por el milagro, sino porque Él es el único que llena y satisface la necesidad del alma. Y así va desarrollando el ministerio del Señor. Y entra ahí al capítulo 13, dice, 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando le oyeron los suyos, vinieron a prenderle, porque decían, está fuera de sí. Vamos a orar y vamos a ver acá el llamado del Señor a los apóstoles. El Señor está sanando, está haciendo la obra, pero Él va a hacer un llamado especial de sus discípulos a estos 12 hombres. Alguien hizo un libro que creo que el título es muy acertado, 12 hombres comunes. Y esos son los hombres que vamos a ver, ese llamado del Señor Jesús a sus discípulos. Señor bueno, gracias por este día, gracias por escuchar su palabra, Señor. Háblenos, Padre bueno, háblenos, que podamos reflexionar y mirar el llamado de estos hombres y la respuesta. Señor, que podamos mirar y pensar en el llamado a nuestras vidas y la respuesta nuestra. En su nombre oramos. Amén. ¿Cómo es el llamado de un discípulo? Y como he repetido las últimas veces, cada vez que nosotros vemos en la palabra discípulo, nos dice un verdaderamente verdadero cristiano. El discípulo verdaderamente, discípulo verdadero, no está escrita la Biblia así. Cuando dice discípulo, dice discípulo. Y así es como lo transmite la Biblia. Y dice la palabra de Dios que después de qué, Mateo lo ubica en ese momento, que después de que el Señor Jesús ve las multitudes,
ve la necesidad y tiene compasión, se estremece. Él pasa toda la noche orando. El libro de Lucas dice que él pasó toda la noche orando. Mire, si usted mira mi Biblia, yo hoy la tengo así dividida, distinta, porque estaba mirando mucho los pasajes paralelos. Cómo va diciendo y cómo va enriqueciendo. Dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. El Señor Jesús era el Maestro, el Hijo de Dios, y tú lo ves orando en las decisiones. Si Él quería que lo viesen, hubiese hecho un montón de piedras, un altar, y se subía ahí para que todos miraran que estaba orando. Si el objetivo era ser visto, en ese lugar no había tantas montañas, habían como unos tipos, ¿cómo decir? Unas elevaciones que no eran tan grandes. Podría haberse puesto ahí, podría haber encendido antorchas o llamar un ángel que tirara un rayo y todos vieran, ¡oh, Jesús estaba orando! La Biblia lo transmite más simple. El Señor Jesús pasa la noche orando. No hizo maratón de Netflix. No hizo maratón de Netflix. Eran decisiones importantes, era el grupo de hombres que le seguían, eran sus discípulos. La palabra de Dios dice que de sus discípulos, ¿qué discípulos? De sus seguidores, de sus imitadores, de los que iban detrás de él. Hasta este momento, ¿se acuerda en este capítulo, en este libro, que él ya había llamado? ¿A quiénes llamó hasta acá? ¿Se acuerda en las predicaciones anteriores? Ayúdeme. Marcos lo registra. ¿A quién llamó? Mateo, a Simón Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Hasta acá, en Marcos están descritos estos. A ellos ya los había llamado hasta ahora. Estaban ahí. Y habían varios que le seguían, varios más. A estos hombres de aquí él va a llamar. Tenía los hombres, era el Hijo de Dios y ora. El hermano Julio, ¿cuántas veces repite de la falta y la necesidad de oración? ¿Cuántas veces hemos escuchado el ejemplo? Si tú quieres hablar con alguien que se examina y ve algo que le falta, háblale de la oración. Otra persona dijo, si tú quieres que alguien se sienta mal o se sienta humillado, pregúntale, ¿cuánto tiempo gasta orando? Acá el versículo habla del maestro. Y el maestro enseña claramente cómo tomó las decisiones, orando. ¿Será que él necesitaba ponerse de acuerdo con Dios porque a ver si es que Dios le concedía? ¿Será que él se arrodilló y oró porque eso mueve la mano de Dios? ¿Dios empezó a tener como un gallito? ¿O el Señor Jesús tenía esa idea como de la lámpara mágica que uno frota y le pide al Señor hasta que Él lo hace? ¿O intercedió con ayuno hasta que Dios le dio lo que Él quería? El Señor pasa la noche orando. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? ¿Qué escuchamos de la oración? Si vienes de un mundo religioso, tal vez te sabes el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué nos pasa como cristianos? ¿Que no oramos? ¿O que tenemos una ausencia de oración? Hermano, ¿no sientes necesidad de orar? No, o sea, voy a decirte de mi parte, yo soy súper débil, hermano. Súper débil. Necesito oración. Isaías, ¿dónde está Isaías? Isaías y Josué. Cuando nos reunimos el otro día, ¿qué les pedí? Que oren y que no me dejen solo. No estoy diciendo, ay, mira el ejemplo del pastor. Hermano, necesito como tú.
¿No necesitas hablar con tu Padre Celestial? Jóvenes, ¿no necesitas orar? ¿No te hace falta la oración? ¿Cómo hace un hijo de Dios para no hablar con su Padre Celestial? Exámenes, situaciones, necesidades o la simple relación con el Señor, que parece que no es tan simple. La comunión. Hermano querido, es clave tener esto en la mente. Oración. Orar porque es relación con mi Señor. Orar porque necesito de mi Señor. Orar porque hablo con mi Padre. Hermano, habla con el Señor. Habla con el Señor. No, es que es una actitud. Habla con el Señor. Es tan lindo conocer personas que oran al Señor. Ora al Señor. Dobla tus rodillas. Inclínate al Señor. Clama al Señor. ¿Tienes hijos? Ora al Señor por tus hijos. Apaga el buenos días a todos. Las noticias súper repetidas. Y la cambia al 3 y cambio acá porque acá da el clima y le dice, piérdete 15 minutos en el clima. Ora al Señor. Ora al Señor. Esa es la forma bíblica. Y el Señor Jesús sencillamente ora al Señor. Él ora en este tiempo, ora por los discípulos, ora en el Getsemaní, ora en la cruz. La oración es el camino constante del creyente. Querido hermano, ora al Señor. Ora, no para recibir, no para que se quite, no, porque mejor ora al Señor. ¿Y cómo oro? Ora sin cesar. ¿Viste que no está ligado a los sentir? Orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y ruego. Ora. Ay, fuimos donde un hermano y nos recibió y oramos y nos despedimos y oramos, así como que muy exagerado el hermano. Ora. Ora al Señor. Ora al Señor cuando tus hijos están yendo a la escuela. Ora por ellos en la universidad. Ora. Pero como digo, algo nos pasa. Bueno, no queda otra. ¿Qué vamos a hacer entonces? No queda otra. Oremos, po. No, hermano, orar es parte del caminar con el Señor. No es orar por, orar para, es oración. Conversa con el Señor, lucha con el Señor, habla con tu Señor. Y Él pasa toda la noche orando. Y llamó así a los que Él quiso. ¿Quién es el que llama? El Señor llama. El Señor llama. Y dice ahí el pasaje súper clarito que Él llamó así a los que Él quiso. Lucas dice, en aquel día fue al monte a orar toda la noche y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 a los cuales llamó apóstoles. Él ora, llama. El Señor Jesús es Dios, es el Dios soberano, tiene el control sobre todo, sabe todas las cosas y llamó a quienes. ¿Y por qué lo llamó? ¿Y por qué Pedro y no otro? ¿Y por qué Juan? Él llamó a los que Él quiso. Si tú ves todo el pasaje, Él tiene autoridad para enseñar. Acuérdate, la gente lo miraba y decía, wow, enseña como el que tiene autoridad. No como los escribas y fariseos. Tiene autoridad el Señor del día de reposo. Tiene toda la autoridad. ¿Y por qué llama? Porque es el Señor. A los que Él quiso. No, pero Él los llama y ellos no hubiesen venido, Él los trajo. No. Él es el Señor
Él llama, así lo transmite la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que Él quiso, porque es el Señor. Porque es el Señor del día de reposo, porque tiene la autoridad, porque es el Señor de todo, porque es Cristo Dios hecho hombre. Y así llama, ¿cómo? Llamándolo. Llamó a los que Él quiso. De manera antojadiza, Él llamó a este, sí. No, acá la Biblia dice, llamó a los que Él quiso. No había ningún desequilibrio para llamar. Era Dios llamando al hombre, a los que Él quiso. Él tiene toda la autoridad para llamar. Entonces, ellos le eligieron a Cristo. Tampoco. Juan 15, 16. ¿Se acuerda lo que dice ese versículo? ¿Lo podríamos poner, mi hermana, por favor? El llamado no nace del discípulo. El llamado nace del Señor. No me elegisteis vosotros a mí. Y no tengamos miedo de leer este versículo o de pasarlo por alto o de sobredimensionarlo. Leámoslo como dice, ¿quién es el que elige? El Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor llama. ¿Ha escuchado los llamados del Señor en la Biblia? ¿Usted se acuerda de personas que el Señor llamó? Leyendo el Antiguo Testamento, ¿se acuerda de alguno? ¿Y cómo le dice el Señor? Moisés, Moisés, 2 veces. ¿A quién más llamó el Señor? Samuel, Samuel. ¿Quién más? Abraham, Abraham, Abraham. ¿Y en el Nuevo Testamento? Saulo, Saulo. ¿Quién más? Marta, Marta. Simón, Simón. Es clara la palabra de Dios. Cuando Dios habla al hombre, cuando Dios llama al hombre, es el hombre llamando. Para arrepentimiento es Dios llamando. Deje el impío su camino. Venid a mí. El Señor llama. Es la voz del Altísimo llamando. Pero el corazón se resiste. ¿Se acuerda la situación cuando el Señor va caminando y uno le dice, Señor, te voy a seguir? Y Jesús dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No te ofrezco nada. Hay otro que el Señor le dice, sígueme. ¿Y qué dice el Señor? Deja primero que entierre a mi padre y mi madre y te voy a seguir. Y no le sigue. El joven rico tenía muchas riquezas. Y el corazón del hombre se resiste a la voz del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise y vosotros no quisisteis? Ese es el corazón humano. Se resiste. La obra del Espíritu Santo es la única que quiebra y rompe el corazón, usando la palabra de Dios, tocando el corazón, habiendo oído la palabra de Dios, creímos al Evangelio. Nunca subestimes el poder de la palabra. Yo sé que los pequeños pony dicen que no hay que subestimar el poder de la amistad, ¿no? Y cuando uno es chiquitito o escucha con tus hijos, lo escuchan ellos, parece que ellos es como lo mayor. Mira, la palabra de Dios es clara en cuanto al llamado del Señor. La persona escucha la palabra y Dios hace su obra. ¿Quieren leerlo conmigo? Mira, vamos a Efesios, capítulo 1. Versículo 12.
a fin de que seáis para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. ¿Cómo es el proceso? Así es. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Así es la forma. Una vez le preguntaron a uno muy creyente, ¿cuándo creíste? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo no fui salvo? Dios me había elegido. Esa expresión contradice lo que la palabra de Dios dice acá. Esta es la manera. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. Pero esto nos da una tranquilidad. Habla de la palabra. Si Dios va a tocar el corazón de una persona, de un vecino, de un amigo, de alguien, habla la palabra. Habla. Es la obra del Espíritu Santo tocando la puerta de ese corazón, habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio tiene que oír la palabra, tiene que escuchar el evangelio de la salvación, y habiendo creído, el Espíritu Santo lo sella. El Señor llama. El Señor llama y llama a estos hombres. Y dice la palabra de Dios que de esos hombres a los cuales escogió, los cuales también se llamaron apóstoles. Discípulo es el que sigue, es el que imita, el que va detrás, el aprendiz. Los discípulos de Cristo. Había muchos discípulos, pero ahí él llama 12, que se llaman apóstoles. O que yo no sé griego, no le podía ni escribir las letritas en griego, pero ahí usa la palabra el apóstolos. Ese llamado por el Señor, esa persona que iba a representar al Señor, son estas personas que Él llamó con un propósito. El apóstolos era el mensajero, el seguidor, era el representante del maestro. Y esa es la idea, es un representante del maestro. No habían autodesignaciones. Él los llama, Él dice, y Él separa a esos hombres. ¿Sabe que a veces estas expresiones traen mucha controversia hoy? Porque se presenta a alguien y es un apóstol. ¿Y cómo sabemos si es apóstol? ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos. Era para llamar la atención, ¿no? Decir, el pastor dijo que bien. Sí. Pero acá el Señor llama, el Señor designa. ¿Y cómo es hoy? Ellos son autodesignados, autoproclamados. A veces, no quiero rebajar lo que estoy enseñando, pero a veces me da la idea que es como Madagascar, ¿viste? El único autoproclamado, bla, 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 bla. Son ellos que dicen ser. Tú tienes los apóstoles llamados por el Señor. ¿Cómo? Nosotros tenemos en la Biblia alguna parte donde decir, mira, con esto podríamos tener un parámetro bíblico de un apóstol. Sí. Mire, ayúdeme porque quiero que lo vea usted, no para cuando alguien le pregunte, sino para que usted tenga una respuesta bíblica. Hechos, capítulo 1. Eran 12 apóstoles. Cuando usted mira al pueblo de Israel, hay 12 tribus. Apocalipsis dice que hay 12 tronos. Y 12 era un número representativo. El tema es que el Señor escogió a 12. No escogió 11, 9 ni 15. Escogió a 12. Uno de ellos se quita la vida, se ahorca y hay que reemplazarlo. Y dice ahí, capítulo 1, versículo 21. Pedro está hablando en Hechos 1, 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros en el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo hasta el día que entre vosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron a 2. ¿Cómo los eligieron? Vamos a elegir uno que reemplace a Judas. ¿Cómo lo elegimos? Vamos buscando un poquito los versículos para atrás, 2 versículos atrás. Entonces van a elegir un hombre que haya estado junto a ellos. ¿Cuánto? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. ¿Cuántos hoy pueden cumplir eso? Yo soy un apóstol porque yo estuve ahí todo el tiempo que Jesús entró y salió. ¿Cuántos lo pueden cumplir? Nadie. Entonces no puede ser discípulo. Si él dice que Dios lo llamó, no, acá vino un grupo de hombres que dicen, el Señor Jesús ya llamó a 12, vamos a reemplazar uno. ¿Quiénes? Los mismos que estaban ahí. ¿Hay algún apóstol de ese momento que pueda designar un apóstol hoy? No hay. Próximo versículo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta que fue ascendido al cielo. ¿Hay alguno que pudo estar todo ese tiempo? No, no puede ser discípulo. No puede ser discípulo. No puede ser apóstol, perdón. No puede. No cumple con esto. Se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Hay alguno que haya visto a Cristo resucitado? No. Ah, pero hay gente que dice que sí, que tuvo una revelación. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que los pseudoapóstoles o los que dicen apóstoles hoy participan de esto. El Señor se me apareció, el Señor se me reveló, Él me habló. Mira, Cristo hizo 40 días ayuno. Hay uno que dice que hizo 41. ¡Fua! Más que Jesús. Y a nosotros medio que nos da risa. Pero la gente dice eso. Puede haber tenido 50 días. Pero no significa que es como Jesús, parecido a Jesús, o que el Señor le habló. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que los discípulos continuaron. Veamos rasgos de discípulos. ¿Fueron aceptados en ese tiempo? No, fueron rechazados. ¿Y qué hacen los discípulos hoy? Los que dicen ser discípulos, aceptados por la gente. ¿Tenían riqueza los discípulos? No. Humildad, pobreza. ¿Y cómo son los apóstoles hoy? ¿Te has dado cuenta, no? Jet privado. ¡Wow! O sea, yo participo del llamado, pero no participo del sufrimiento del apóstol. Buena elección. El llamado no se elige, el Señor los llamó. No existen hoy esos discípulos como ¿por qué no se parecen a Mateo? Al instante, dejándolo todo, le siguió. Dejaron trabajo y riqueza. ¿Por qué los apóstoles esos hoy no dejan su riqueza en manos de los pobres hoy? Tal vez hay alguno que yo no lo conozco. Puede haber alguno. Pero esa era la forma. ¿Cómo fue el fin de cada uno de ellos? Todos murieron como mártires. Y hoy los apóstoles, todos viven como ricos. Entonces, cuando vas a la Biblia, no ves un punto de comparación, no hay un parecido. Hay gente que dice en su congregación que para ellos un apóstol, bueno, es como la palabra es mensajero, es representante, testigo, lo ven por ese lado. Y los puedo entender. Pero hasta acá, el único apóstol que aparece más adelante es el apóstol Pablo. Y los discípulos que estaban vivos lo reconocieron como un seguidor del Señor. No hay más apóstoles, hermano. Ellos son los 12. Solo 12 seguidores. 12 aprendices que fueron escogidos para representar al Maestro. Él los llamó. No son autollamados. Ellos, este grupo de hombres hizo una evaluación. El apóstol Pablo, solamente él, con autoridad apostólica,
reconocida por los otros. Dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres. A mí me ungió el apóstol tal, no de hombres ni por hombres. Algo que me llama la atención cuando descendió el Espíritu Santo, cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿cuántas personas cuando desciende el libro del Espíritu, las veces que descendió el Espíritu Santo de forma visible para ellos, cuántos se cayeron al piso, saltaron, cuántos? ¿Cuántos? No, ninguno. El Espíritu Santo obró en ellos y sirvieron al Señor. Dice la palabra de Dios acá, que Él los llama. Si tú ves el capítulo 10 de Mateo, Él los llama y le da autoridad y le dice, vayan y hablen. Ellos oran, Señor. El Señor le dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus vidas. Oren. Vayan. Vayan ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Vayan de a 2. Vayan. El Señor ve la necesidad, llama a estos hombres y dice, vayan. Estos hombres son los que van y llevan el Evangelio. La vida del Hijo de Dios, llamado por el Señor, es para ir a llevar el Evangelio. Jesús le dijo, id y haced discípulos. Y nosotros decimos, que vengan. Y el modelo es, vamos. Nosotros decimos, que vengan. Oremos para que el Señor les traiga. Ore. Pero vamos es la forma. Vamos. Esa es la forma bíblica. Para que estuviesen con Él. Tiempo con el Señor. Tiempo con el Maestro. Para enviarles a predicar. Para enviarles a enseñar. El Señor estuvo ese tiempo y los envía. Y nosotros, no sé de dónde, de verdad, sé que a veces estamos muy inseguros, pero la inseguridad no me da derecho a desobedecer el mandato. Vayan, es que yo soy inseguro. Hablen de Cristo, es que yo no sé hablar, yo nunca aprendí. Entonces, como yo no aprendí, no hablo. Como yo soy más callado, no hablo. Hermano, la reflexión aquí es bien clara. El Señor le envía, enviarlos a predicar. El Señor tiene compasión y los envía, los empuja a que lleven el Evangelio. Cuando pienso en estos versículos, pienso, ¿qué hace el discípulo de Cristo? Obedece y va. Obedece y lleva el Evangelio. Obedece y habla. Eso es lo que hace el discípulo. Y el Señor los va enviando para que sean discípulos. Los envía para que lleven el Evangelio. Los forma, les da la palabra y los envía. ¿Cómo se desarrolló eso en la Biblia? ¿Cómo fue ese proceso? El Señor Jesús está con ellos, los discípulos van. ¿Cómo pasa cuando está la iglesia primitiva? Pon por favor Hechos capítulo 14, versículo 21. Mira, la clave para nosotros, si tuviéramos que hacer, digamos, un plan, una estrategia, y le tuviésemos que poner, no sé, un eslogan humano, la estrategia o la clave sería 14:21, 15:35. 14:21, 15:35. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Cómo es la estrategia? Llevar el Evangelio a ser discípulos. El 15:35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor. Los otros fueron a las ciudades,
Pero cuando están en Antioquía, ¿cómo es la forma, la estrategia? No es forma ni es estrategia, es obediencia. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a muchos. ¿Cómo es? Los que son líderes de jóvenes mayores, ¿cómo deberían hacer el ministerio? Enseñando la palabra y haciendo discípulos. Y los que están en el área de los hombres, ¿qué deberían hacer los que lideran? Paréntesis, nos comimos una carne riquísima, hombres. Venga, riquísimo, está arriba ahí en el top 10. Compartimos, tenemos un tiempo de comunión. Pero ¿qué tienen que estar haciendo los líderes del ministerio de los hombres? Llevar el evangelio, hacer discípulos. Y las mujeres, llevar el evangelio, hacer discípulos. Y el club bíblico, llevar el evangelio, hacer discípulos. Ese es el ministerio. Así funciona, hermano. Así funciona. Van a quedar 2 minutitos y vamos a ir terminando, queridos hermanos. Pablo le va a decir a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, Timoteo, lo que oíste de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que no se corte la cadena del discipulado. Hermano, si tú sabes estos versículos, los tienes de memoria, te acuerdas de esto, pero no lo desarrollas, no cumples con lo que la Biblia dice de lo que es un discípulo de Cristo. Lo hemos repetido esta semana. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo, deja todo en segundo lugar para imitar a Cristo y obedecer a Cristo. ¿Cómo imitamos al Señor? Él lo hizo. El Evangelio es el Evangelio de Marcos, llevó el Evangelio, hizo discípulos. ¿Cómo hizo Pablo? Llevó el Evangelio, hizo discípulos. ¿Cómo hicieron los misioneros? Llevaron el Evangelio e hicieron discípulos. ¿Y los que estaban en Antioquía? Llevar el Evangelio a hacer discípulos. Querido hermano, esto es en lo que debemos estar enfocados. Esto es nuestro enfoque. A lo mejor te quedaste con la idea, lo que dijo el pastor de los apóstoles, mira, fíjate, eso es para que usted tenga una claridad bíblica, pero no es el centro del pasaje. El centro del pasaje es el Señor llama, no es el hombre llamando, no es la autoconvocación, el Señor llama. Y llama para estar con Él y para hacer discípulos. Estar con Él, hermano, no pierdas el tiempo que tienes.